Hola amigos, de nuevo estamos aquí juntos para recorrer una etapa más en este camino de espiritualidad, la espiritualidad de los franciscanos de María, pero realmente la espiritualidad, creo yo, la espiritualidad católica en general, aunque con estas particularidades de la imitación de la Virgen y de la imitación de San Francisco de Asís. Y como siempre, aunque estamos ya en el penúltimo de los capítulos, como siempre quiero empezar haciendo un resumen de lo tratado hasta ahora, a fuer de ser pesado, de resultar pesado. Pero no quisiera, sobre todo, que las personas que se incorporan, que ven el capítulo por primera vez, no quisiera que se perdieran al menos un resumen de lo anterior. Me preocupa mucho, especialmente, que tengan ustedes siempre presente que la espiritualidad cristiana empieza a partir de una experiencia de fe, y de una experiencia de fe en un Dios personal, en alguien concreto, no en una idea, no en un ente abstracto, en un Dios personal, creador, Señor Todopoderoso. Un Dios que tiene derechos sobre nosotros y hacia el cual nosotros tenemos deberes. Ese Dios personal, ese Dios creador, resulta, así nos lo ha enseñado Jesucristo, que también es nuestro Padre y que nos ama infinitamente, nos ama sin merecerlo. Fruto de esa experiencia de sentirnos queridos, tiene que nacer en nosotros no solo el sentimiento de deber, sino también el sentimiento de gratitud. Una persona que ama es una persona agradecida, alguien que sabe lo mucho que ha recibido y que busca devolver, al menos en parte, en la mayor parte que él pueda, devolver algo de lo mucho que le han dado. Por eso el cristiano que ama, el cristiano le pregunta a Dios continuamente: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad sobre mí? ¿Qué es lo máximo que yo puedo hacer por ti? Cuando esta pregunta se hace, y se hace sinceramente, el Señor siempre responde. De una forma o de otra, el Señor siempre te responde. Y al final siempre te dice lo mismo: lo que yo quiero que hagas es que tú ames. La caridad es el mandato de Dios. La caridad es la obligación, la única obligación que el Señor nos ha puesto, aquello que Él llamó su mandamiento. La caridad, por lo tanto, como deber. Pero la caridad también, que se hace perfecta cuando es recíproca. Una perfección que permite, que sirve de materia prima a la presencia del Señor en medio de los discípulos. Una presencia que cuando se produce verdaderamente nos da la sensación de estar tocando el cielo con las manos. Les hablé también a ustedes de cómo el Señor está presente en el prójimo necesitado, en ese prójimo necesitado que se enriquece de alguna manera su presencia debido a que allí está Cristo, y que por eso precisamente nos compromete, nos obliga muchísimo más para poder ayudar a esa persona, porque en ella está el Señor hacia el cual tenemos la deuda de gratitud. Pero si el prójimo necesitado tiene una presencia de Cristo, también yo puedo tener una presencia de Cristo. De hecho, la tengo cuando soy yo el que está necesitado. Eso ha sido precisamente lo que les he dicho en el último programa, y esa es, yo creo, que la clave más elevada de la mística y la clave realmente de la felicidad. Si yo logro ser feliz cuando estoy sufriendo, no porque yo me busque el sufrimiento, sino porque al fin en la vida los hay, los sufrimientos, los problemas. Yo tengo que intentar ir al médico, tengo que intentar curarme, tengo que intentar solucionar mis problemas o los problemas de los míos. Pero experimentamos siempre, además, que por mucho que lo intentemos, una cosa u otra siempre falla. Arreglas una, otra se estropea. Al final todos tenemos que morir, todos tenemos que presenciar cómo mueren los nuestros, por lo tanto al final el sufrimiento en la vida es inevitable. Solo Cristo, solo la comunión con Cristo nos hace posible experimentar alivio en ese dolor. Y se produce entonces, se lleva a la práctica entonces la promesa del Señor: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Bien, hasta aquí es lo que he intentado paso a paso, morada tras morada, transmitirle en estas últimas semanas. Quisiera dar hoy un paso más, como les digo, es el penúltimo de los pasos. Y quisiera dar un paso más y hablarles hoy acerca de la Iglesia. ¿Por qué considero importante a la hora de presentar una espiritualidad católica hablar de la Iglesia? Miren, en primer lugar, lo considero importante porque hay una palabra de Cristo que hace que la Iglesia sea importante. Hay una palabra y muchos gestos, muchos hechos de Cristo, pero hay una palabra del Señor que hace que la Iglesia sea importante. Me refiero a aquella palabra del Señor cuando dijo: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros no os escucha, a mí no me escucha. Cuando dijo: lo que ates en la tierra, referido a San Pedro, quedará atado en el cielo; lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Yo quiero escuchar a Jesús. Yo quiero saber qué me dice Dios.
Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en muchos momentos de la vida. No quiero gobernar mi vida por lo que me dice tal o cual político, o por lo que me dicen las encuestas, o por lo que me dicen los estudios de los sociólogos, o por lo que me dice simplemente mi comodidad, mi interés, o por lo que me dice la persona que me está presionando para que haga las cosas como a ella le conviene. Yo quiero escuchar lo que me dice el Señor. Para saber lo que me dice el Señor, ciertamente tengo la palabra de Dios. Abro la Biblia, ahí está. Pero a veces abres la palabra de Dios y dices, bueno, ¿y cómo interpreto esto? Que está claro, efectivamente, pero ¿cómo lo interpreto delante de esta circunstancia? ¿Cómo aplico esto a mi problema concreto? ¿Cómo aplico esto a mi situación de hoy, cuando en realidad hay problemas de hoy que no existían hace 2000 años? Por ejemplo, la clonación, por poner un caso, la inseminación artificial. Hay problemas que son eternos y hay problemas que son completamente nuevos. ¿Cómo vivo yo la voluntad de Dios en este momento concreto de la historia? Y entonces escucho al Señor decir, oye, mira, ahí he dejado yo a mis sucesores. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien les escucha a ellos, al Papa, a los apóstoles, es decir, al Papa y a los obispos, a los sucesores de Pedro y de los apóstoles, quien les escucha a ellos, a mí me escucha. Esto realmente es importantísimo, hasta tal punto que yo no creo posible que haya espiritualidad católica, y dudo que haya verdadera espiritualidad si no hay comunión con la Iglesia. Es un error muy frecuente en nuestros tiempos, incluso promocionado por determinados teólogos de pacotilla. Es un error muy frecuente decir que se puede ser cristiano sin la Iglesia. Hace unos años se hizo una moda aquella frase que afirmaba Cristo sí, Iglesia no. Esto es estúpido. La Iglesia no es un invento, como algunos quieren pensar, no es un invento de San Pablo. No es un invento de los apóstoles o es un invento de los primeros obispos de Roma que querían hacer negocio y ser ellos los mandamases de ese asunto, de esa institución. La Iglesia ha sido fundada por Cristo. El propio Cristo es miembro de la Iglesia, cabeza de la Iglesia. A la Iglesia pertenece la Virgen María y pertenecen los santos. Por tanto, no puedo no amar a la Iglesia porque dejo de amar a Cristo. Cristo ha venido consciente y deliberadamente a poner en marcha la Iglesia y ha venido a hacerlo, tenemos las pruebas de ello precisamente a través de la elección de los apóstoles, a través de la elección de un grupo de discípulos, los 12 y un grupo mayor, en los cuales el Señor puso todo su interés y su empeño en educarles bien, en transmitirles el mensaje para que después ellos pudieran transmitírselo a los demás. Ahí está el mandato final de Jesucristo: id y predicad el Evangelio, id y bautizad. Por lo tanto, no se puede ser cristiano sin la Iglesia. Es imposible. Invéntate tú otro cristianismo. Créate tú tu religión, de acuerdo, pero no digas que eres cristiano, no digas que eres católico, di otra cosa. Estas personas que critican al Papa, que critican a los obispos, que hacen de su capa un sayo, allá ellos, pero que no digan que son católicos, ¿no? Lo que tienen que decir es que ha fundado la Iglesia de tal teólogo. Ah, muy bien, la religión de ese teólogo, la religión de esa persona, muy bien, que tengan sus fieles y que sus fieles les tomen a ellos como punto de referencia y como modelo. Pero yo quiero ser católico, es decir, yo quiero ser seguidor de Jesucristo y no puedo ser seguidor de Jesucristo fuera de la Iglesia, de esta Iglesia. Y ahí es donde viene, claro, naturalmente el problema. El problema viene en que esta Iglesia es una Iglesia fundada por Jesucristo pero presente en la historia y por lo tanto hecha por hombres y por lo tanto santa y pecadora a la vez y por lo tanto llamada permanentemente a la conversión y a la perfección. Juan Pablo II ha tenido ese gesto valiente de reconocer que la Iglesia ha cometido muchas cosas mal a lo largo de sus 20 siglos de historia. Y cuando habla el Papa de la Iglesia, ojo, hay que tener cuidado con esto, no se refiere solo a la jerarquía, habla de la Iglesia, es decir, de la comunión y del conjunto de todos los bautizados. Muchos de los pecados por los cuales el Papa ha pedido perdón no son pecados de la jerarquía, son pecados del conjunto de los fieles, del conjunto de los católicos, de los fieles laicos, es decir, de todos aquellos que están bautizados. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer con respecto a esta Iglesia? No podría decir yo, si yo amo a la Iglesia en general, amo a la Iglesia de los santos, amo a la Iglesia de la Madre Teresa de Calcuta, amo a la Iglesia de San Francisco de Asís, amo a la Iglesia de los santos, pero a esta Iglesia que tiene hombres pecadores, los laicos, los sacerdotes, los obispos,
esta iglesia concreta yo no la amo, yo no tengo nada que ver con ella. Queridos amigos, eso es imposible. No se puede amar a la iglesia de los santos y no la de los pecadores, porque es la misma iglesia. La iglesia es siempre santa y siempre necesitada de conversión, siempre necesitada de perfección. Por eso yo quiero proponerles a ustedes que hagan algo realmente hermoso con la iglesia. Y es que vean ustedes a la iglesia con estos tres títulos. Bueno, ya saben ustedes que la iglesia es naturalmente una santa, católica y apostólica. Bien, esto son las notas definitorias de la iglesia. Y yo quiero proponerles que vean a ustedes a la iglesia con estos tres títulos. La iglesia es madre, la iglesia es maestra y la iglesia es hija. La iglesia es madre, es mi madre. Y es mi madre, ¿por qué? Porque me alimenta, porque me educa, porque me ha engendrado a la vida. Me alimenta con el sacramento de la Eucaristía, me ha engendrado a la vida con el sacramento del bautismo, me educa a través de la palabra de los obispos, de los sacerdotes, del Santo Padre, me educa, por ejemplo, transmitiéndome la palabra de Dios íntegramente, luchando para que no se pervirtiera a lo largo de los siglos. La iglesia es mi madre que me cuida con la Eucaristía, con la penitencia, la iglesia es mi madre que me da la vida. Pero la iglesia es también mi maestra, y como maestra que es, a veces me tiene que corregir, y a veces es necesario que me diga, esto no lo estás haciendo bien. Puede ser que en algún caso se equivoque, pero incluso esa equivocación, estás seguro, permitida por Dios, entra dentro de la voluntad de Dios. Cuentan el caso de aquella santa beatificada o canonizada por Juan Pablo II, era de Australia, que durante una larga temporada de su vida estuvo excomulgada por su obispo. Y que efectivamente la pobrecilla lo pasó muy mal. De hecho, le levantaron la excomunión muy pocos días antes de su muerte, a petición de las religiosas de la congregación que ella había fundado, para que muriera en comunión con la iglesia. Hoy está canonizada. Está canonizada porque supo ser fiel a la iglesia. No hay que olvidar que Santa Teresa de Jesús, que lo pasó también muy mal con algunos obispos, murió diciendo, muero al fin hija de la iglesia. Es decir, la iglesia como maestra, que a veces puede equivocarse en alguna ocasión, pero que en su conjunto siempre acierta. Y que incluso si en alguna ocasión en esas cosas que te está diciendo no es lo que a lo mejor tendría que decirte, incluso eso es querido por Dios para un bien mayor. Por último, la iglesia como hija. La iglesia como hija, creo que esta es una nota que tenemos que tener también presente. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que defender a la iglesia, tenemos que ayudar a la iglesia, tenemos que proteger a la iglesia, tenemos que salir al paso de los enemigos de la iglesia, porque de lo contrario la iglesia se siente indefensa si sus hijos, si los miembros que forman parte de ella no la ayudan. Vamos a hacer ahora la pausa que hacemos siempre a la mitad, para después continuar hablando de cómo han amado a la iglesia la Santísima Virgen y San Francisco de Asís. Hasta ahora mismo. Bien amigos, estamos aquí de nuevo después de esta pausa. Les comentaba hace un instante, hablando de la iglesia, cómo me gustaría que ustedes tuvieran presente estas tres notas, aparte de las clásicas, definitorias de la iglesia, una santa, católica y apostólica, la nota de la iglesia como madre, la iglesia como maestra, son dos títulos que le dio Juan XXIII en una de sus encíclicas, y también la iglesia como hija, como madre que me alimenta, como maestra que me educa, como hija que necesita de mi ayuda. ¿Cómo vivió el amor a la iglesia la Santísima Virgen? Decimos de la Virgen que es madre de la iglesia, y lo decimos con razón. ¿Por qué? Porque gracias a ella nace Jesús, y Jesús es la cabeza de la iglesia. Es decir, sin María no existiría Jesús, existiría, lógicamente, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, pero Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, no existiría sin la Virgen María, que permitió que Jesús naciera. Por lo tanto, María es madre de la iglesia, en tanto que es madre de Jesús, y Jesús es la cabeza y por lo tanto miembro de la iglesia. María es madre de la iglesia, pero es que como madre de la iglesia, la Virgen no solamente ejerció en su momento natal, permitiendo que naciera Cristo, sino que ejerció continuamente, y ejerció como madre, cuidando de la iglesia, trabajando por la unidad de los miembros de la iglesia. Estoy convencido de que la Virgen María, en los años que vivió después de Pentecostés, después de la resurrección, esos años que vivió en la tierra hasta que llegó el momento de la asunción al cielo, estoy convencido de que la Virgen debió de presenciar con alguna preocupación las primeras tensiones entre los propios discípulos de su Hijo. Esas tensiones vienen recogidas perfectamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
E incluso San Pablo se hace eco de ellas en algunas de sus cartas. Los problemas que inmediatamente empezaron a surgir sobre si los gentiles debían de ser admitidos en la iglesia naciente, pero observando las prácticas culturales y cultuales de los judíos, como la circuncisión, el sábado, el no comer determinados alimentos, problemas que en aquel momento eran gravísimos. Y estoy seguro también que la Virgen ejerció de madre haciendo el papel de la madre, es decir, intentando unir, intentando quitar hierro, intentando poner paz, poner cordura, poner unión y amor, diciéndole a uno, hombre, sí, pero fíjate que lo está haciendo de buena fe, diciéndole al otro, no exageres, hombre, escucha a la parte contraria, ten en cuenta que también tiene sus argumentos. María fue efectivamente madre de la Iglesia, pero María fue también miembro de la Iglesia. María es hija de la Iglesia. María no es alguien extraño a la Iglesia por encima de ella, es miembro de la Iglesia igual que Cristo, que es la cabeza y miembro de la Iglesia. ¿Cómo vivió San Francisco de Asís el amor a la Iglesia? Bueno, realmente cualquiera que sepa algo sobre la historia de San Francisco sabe perfectamente que esa fue una de las notas características y típicas de su espiritualidad. También alguno podría pensar, bueno, es que en la Edad Media todo el mundo quería muchísimo a la Iglesia. No es verdad. En la época de San Francisco, precisamente, había graves y tremendas herejías que iban dirigidas sobre todo contra la Iglesia. La herejía, por ejemplo, de los cátaros, de los valdenses, que hicieron derramar muchísima sangre en el sur de Francia o en el norte de Italia y que provocaron, por ejemplo, el surgimiento de la orden de los dominicos cuando Santo Domingo de Guzmán intenta, en vez de atacar a los herejes con la espada, intenta convencer a los herejes con la palabra y la predicación. La época de San Francisco fue una época convulsa, como casi todas en la Iglesia. Y San Francisco, sin embargo, tiene bien claro que no se puede ser seguidor de Cristo sin ser fiel a la Iglesia y particularmente al Santo Padre, al vicario de Cristo, al sucesor de San Pedro. A propósito de esto, quiero leerles unas páginas que me parecen especialmente importantes. Dice así San Francisco: bienaventurado el siervo de Dios que deposita su confianza en los clérigos que viven con rectitud según la forma de la Santa Iglesia Romana. Y en el Testamento dice: después me dio el Señor y da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la Santa Iglesia Romana, por el orden que tienen, que si me persiguieran quiero recurrir a ellos. Y si yo tuviese tanta sabiduría como Salomón, y hallase a los pobrecillos sacerdotes de este mundo en las parroquias donde moran, no quiero predicar contra su voluntad. Queridos amigos, San Francisco fue realmente un ejemplo de este amor a la Iglesia. Un ejemplo, digo, que no le resultó sencillo. Cuando él surgió, como digo, no solamente había grandes herejes, sino que en la propia ciudad de Asís le vieron como alguien peligroso, como alguien que estaba estropeando el orden establecido, alguien que podía revolucionar la sociedad. ¿Cómo era posible que el hijo de un rico renunciara a sus bienes? ¿Y si aquel ejemplo cundía? ¿Significaba eso que el hombre no tenía derecho a tener propiedad privada? ¿Y que todos los cristianos, para imitar a Jesucristo, tenían que renunciar a todo y vivir míseramente? San Francisco fue visto en sus primeros momentos como un enorme peligro para el orden social de la época. ¿Y qué hizo San Francisco? Acudir a Roma, acudir al Santo Padre, decirle allí al Papa que él tenía una intuición, que él creía que el Señor le estaba pidiendo una cosa concreta, pero que no estaba dispuesto a seguir adelante si el Papa no lo aprobaba, que prefería olvidar sus propias convicciones y sus propias ideas si el Santo Padre no las bendecía y no consideraba que esas opiniones, esas ideas, esa espiritualidad era de verdad un fruto del Espíritu Santo. Este es un verdadero modelo para los tiempos de hoy. Con cuánta facilidad hoy comprobamos que hay mucha gente que prefiere ir a solas con sus ideas antes que ir en comunión con la Iglesia, aunque tenga que renunciar a una parte de sus ideas. Después, a la larga, esos que saben renunciar son ciertamente los que más fruto producen. Resumiendo un poco todo esto, queridos amigos, quiero invitarles a que amen a la Iglesia. A que amen a la Iglesia porque esa Iglesia son ustedes mismos.
A veces tiene uno la tentación de pensar, me gustaría vivir en una iglesia de santos, de perfectos, donde los obispos fueran todos estupendos, comprensivos, nada dictatoriales, todos magníficos, donde los sacerdotes fueran ejemplares, las familias perfectas, que no se pelearan nunca, todo ideal, idílico. Y cabría preguntarse, ¿te dejarían estar a ti en esa iglesia? ¿En esa iglesia de santos tendrías tú un sitio? Probablemente yo desde luego no lo tendría. Por lo tanto, cuando uno piensa que tiene que existir la iglesia perfecta y que solamente en esa iglesia perfecta uno entraría, tendría que pensar también que precisamente en esa iglesia perfecta tú no entrarías. Gracias a que en la iglesia caben los pecadores puedo entrar yo. Gracias a que en la iglesia pueden estar personas que están en un camino y que están luchando para ser mejores, gracias a eso puedo estar yo allí. Piensen ustedes eso. Y cuando alguien se ponga a criticar a la iglesia, cuando alguien se ponga a decir, es que el Papa, los obispos, los curas, y bueno, pues sí, es verdad, pues efectivamente, pues algo hay, de acuerdo. Como digo, el propio Papa ha reconocido que la iglesia ha cometido errores, algunos graves errores, incluso en 2000 años de historia, de acuerdo. Pero habría que decir a esa persona que critica, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Es que tú eres mejor? ¿Es que tú eres don perfecto? ¿Es que tú nunca has roto un plato? ¿Es que tú no tienes nada, nada, nada de lo que pedir perdón? Qué curioso que generalmente estos grandes enemigos de la Iglesia, estos tengan ellos precisamente muchísimo de lo que arrepentirse. Y que lo mejor que podrían hacer era mirar primero la viga que tienen en su propio ojo antes de fijarse en la paja que hay en el ojo ajeno. Amemos a la Iglesia. Amemos a la Iglesia con amor de madre, como hizo la Virgen. Seamos nosotros delante de la Iglesia como si fuéramos su madre, defendamos a la Iglesia, trabajemos por la unidad en la Iglesia, intentemos, como dijo San Francisco, poner paz donde hay enfrentamiento, poner perdón donde hay rencor, poner comprensión donde hay obstinación. Amemos a la Iglesia y amemos al Santo Padre. Naturalmente también a los obispos son los sucesores de los apóstoles, ellos merecen nuestro respeto y nuestra fidelidad, en la medida en que están, lógicamente, en comunión con el Papa. Pero el Papa es el quicio, el Papa es la roca, el Papa es la piedra. Sin el Papa no podemos avanzar. Y no es que la Iglesia sea el Papa, la Iglesia es el conjunto de todos los bautizados, pero el Papa es aquel que nos da la certeza de que la comunión con Él es la comunión con Jesucristo. Cuando nos separamos del Papa, inmediatamente corremos el riesgo de perdernos. Y ahí está precisamente la historia para comprobar esto que estoy diciendo. ¿Cuántas veces algunas separaciones que en su origen eran de cosas relativamente pequeñas, han pasado los siglos y uno se da cuenta de qué enorme distancia hay con esos con los cuales hace unos años estábamos unidos? Queridos amigos, amemos a la Iglesia, es nuestra madre, nos alimenta, nos sostiene, nos da la vida. Amemos a la Iglesia porque solamente en la Iglesia, con la Iglesia, podremos amar de verdad a Jesucristo, estar de verdad en plena comunión con Jesucristo. Adiós, hasta la semana que viene.